Hola, sean todos y todas bienvenidos a esta charla que el Laboratorio TESLab tiene preparado para ustedes. El tema que vamos a manejar hoy es el tema de limpieza y desinfección. Recordemos que este hace parte de los 4 programas del plan de saneamiento básico que debemos de tener en todas nuestras empresas. Entonces, como objetivo de esta charla, queremos proporcionarles una visión general del proceso de limpieza y desinfección para asegurar entornos libres de microorganismos que afectan la calidad del producto y la salud del consumidor final. Como les mencioné en un inicio, los 4 programas entonces serían limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos y líquidos, abastecimiento y suministro de agua potable y control de plagas. Recordemos entonces que estos son los 4 componentes del plan de saneamiento básico. En esta ocasión entonces vamos a tocar únicamente el de limpieza y desinfección. Antes de comenzar con esta charla es importante que tengamos muy en cuenta cuál es la diferencia que hay entre limpiar y desinfectar. Cuando hacemos un proceso de limpieza nos referimos a la eliminación de residuos que sean provenientes de materia orgánica o materias pues que sean también inorgánicas, indeseables, que simplemente vamos a sustraer mediante un barrido mecánico, mediante un barrido físico. Recordemos que normalmente el proceso de limpieza se hace con un producto que es un jabón, es decir, un detergente, y este tiene una característica y es que es resbaloso. Mediante esa propiedad física nos va a ayudar a retirar de manera mecánica todo el mugre y la suciedad. Mientras que cuando hacemos un proceso de desinfección, entonces nos referimos a sustancias desinfectantes, que hay varios componentes como tal, que nos van a ayudar a destruir los microorganismos que estén presentes en esa superficie. Recordemos que es muy importante siempre hacer la limpieza para poder asegurar que después la desinfección va a ser efectiva. Cuando hacemos el proceso al contrario, es decir, desinfectar y después limpiar, entonces lo que hacemos es que muchos de esos microorganismos se esconden debajo de esa materia orgánica, debajo de esa suciedad y no alcanzan a ser destruidos por el desinfectante. Por eso la recomendación es que primero se haga un proceso de limpieza y después entonces sí se haga el proceso de la desinfección. Bueno, antes de limpiar siempre debemos de tener en cuenta. Número 1, con la limpieza lo que pretendemos es la eliminación de residuos visibles a simple vista. Jamás pues vamos a poder dar garantía de que el proceso se hizo adecuadamente simplemente observando una superficie. Yo sí puedo llevarme una idea de la limpieza que tiene, pero no, nunca voy a poder pues como a simple vista determinar si está completamente limpia y desinfectada. Bueno, las bacterias desarrollan un sistema de adherencia a las superficies que se llama biofilm o biopelículas. ¿Qué pasa? Estas biopelículas son aglomeraciones de microorganismos eh, en los cuales a medida que vamos utilizando esa superficie o entramos en contacto con ella, algunos microorganismos empiezan a desprenderse de esta biopelícula. Por lo tanto, es muy importante que hagamos un poco de fuerza cuando vamos a hacer ese proceso de limpieza, es decir, que estreguemos un poco, con un poco de fuerza para poder tratar de eliminar o sustraer esas biopelículas. También es importante que cuando ya hemos hecho pues como este proceso de frotar, de estregar y hemos retirado de manera mecánica todo el jabón, entonces apliquemos un desinfectante. Es importante tener en cuenta cómo se debe de utilizar ese desinfectante del cual vamos a hacer uso. Recuerden que hay unos tiempos de contacto con la superficie que debemos de asegurar, pues de procurar que ese desinfectante sí esté ese tiempo adecuado para que él pueda actuar causando la destrucción y eliminación de los microorganismos que están presentes en esa superficie. Entonces es también muy importante que tengamos en cuenta que de acuerdo a ese proceso de limpieza y desinfección, yo me voy a evitar la contaminación cruzada indirecta. Recordemos que en la contaminación cruzada indirecta yo hago transferencia de microorganismos provenientes de un alimento, el cual he manipulado previamente, hacia otro alimento, el cual puedo manipular después, pues posteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración en la cual podemos evidenciar, tenemos dos objetos, una tabla de picado y un cuchillo. Vemos que entonces estos utensilios se utilizaron para hacer
manipulación de un producto cárnico, un producto de la pesca. Posteriormente, esos utensilios fueron utilizados para manipular una verdura, la cual fue directamente una ensalada, entonces me estoy arrastrando la carga microbiana que proviene desde este producto hacia este producto que posteriormente no va a llevar una cocción. Entonces aquí hay un riesgo muy alto de que las personas que consuman este alimento, pues posiblemente puedan tener una intoxicación alimentaria. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas estas definiciones y todo lo que hemos revisado de limpieza y desinfección para evitar precisamente el tema de la contaminación cruzada indirecta. Entonces, siempre tengamos en cuenta que esos procesos deben de realizarse entre operaciones, en el almacenamiento, pues a los equipos y a los utensilios, y también entre áreas y espacios. Listo. De todas maneras, muchas veces cuando iniciamos nuestras jornadas encontramos que eh, al iniciar pues como las operaciones como tal y al finalizar también se hace ese proceso de limpieza y desinfección. Es muy importante que entonces toda esta información esté bien consignada en los POEs y que estos sean validados para asegurarnos de que en todo ese proceso de manipulación y de fabricación de alimentos, pues este proceso de limpieza y desinfección sí va a ser adecuado. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los agentes limpiadores utilizados con mayor frecuencia? Es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el tipo de suciedad que vamos a generar. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos grasas, proteínas, carbohidratos, minerales, vegetales, entre otros. Entonces, de acuerdo a ese tipo de suciedad, vamos a utilizar un tipo de detergente en especial. Por ejemplo, para el tema de las grasas, que ese es el primer ejemplo. Con cualquier jabón no puedo desprender la grasa de una superficie. Es muy importante entonces tener en cuenta que por complementariedad de pH, pues voy a necesitar un detergente con ciertas características que me ayuden a eliminar esa sustancia. Entonces tenemos detergentes alcalinos, neutros, clorados, un poco ácidos. Entonces ya en función del tipo de suciedad que genere, voy a adquirir con mi proveedor de insumos, pues el detergente que mejor se va a adaptar a mis condiciones. También es importante tener en cuenta que hay unos tipos de limpieza que deben utilizarse dependiendo de la suciedad que yo genere. En ningún caso está recomendado la limpieza con escoba, ya que esta lo que hace es levantar el polvo y la suciedad hacia el ambiente y pues con esto vamos a generar una contaminación. Lo más recomendable es que siempre se haga una limpieza en húmedo, ¿listo? Ya sean en las áreas comunes o en las áreas de los procesos, ya que esto nos va a permitir controlar la eliminación de esos microorganismos o de esa suciedad que queremos retirar del espacio. En el caso tal de que vayamos a hacer una limpieza en seca, nunca utilizar escoba como tal, sino aspiradoras, ya que con estas pues se va a controlar que esa suciedad sea aspirada, que llegue hacia un sitio en especial de este objeto que utilizamos y no va a estar esparciéndose en el ambiente y posteriormente pues como cayendo sobre otro tipo de objetos o incluso alimentos. ¿Cuáles son los agentes limpiadores? Bueno, ya hablamos de los agentes limpiadores, cómo debíamos de adquirirlos según el tipo de suciedad que generamos. Es también muy importante en esos agentes limpiadores tener presente que debemos de contar con una información que deben de tener estos productos. Mínimamente deben de tener estas variables. ¿Qué debe de estar especificado en esa etiqueta? Entonces, el nombre del producto, cuál es la concentración de ese producto, cuál es el componente activo, en caso de que se necesite hacer una preparación, porque la concentración sea muy alta, entonces siempre tener en ese recipiente en el cual lo vamos a preparar, cuál es la fecha de preparación, quién lo preparó, cuánto tiempo esa preparación va a ser viable y pues por supuesto en qué área se prepara. Todo esto con la finalidad de que nunca vamos a utilizar una mezcla o una sustancia que no tengamos conocimiento de qué es dentro de nuestros procesos y que puedan alterar el proceso como tal. También es muy importante tener en cuenta que hay unos implementos que vamos a utilizar como ayudantes para el proceso de limpieza y desinfección. Nos referimos a cepillos o cualquier otro utensilio que vamos a utilizar para hacer todo el proceso de limpieza y desinfección. Es importante entonces que estos utensilios, estos objetos,
sean en materiales resistentes a los detergentes y a los desinfectantes cuando se van a utilizar para esta finalidad. Entonces, también siempre verificar que sean en un diseño adecuado, es decir, o sea, que sean un diseño más bien sencillo, sobrio, porque cuando tienen mucho relieve, por ejemplo en este caso, pues digamos que esa suciedad puede alojarse mucho más fácil incluso dentro de estos mismos objetos y pues en vez de limpiar vamos a causar o vamos a realizar una contaminación. Entonces es ideal que siempre sean así completamente lisos, evitando relieves, agujeros, grietas en este tipo de productos y que sean fibras firmes y resistentes. Aquí vamos a revisar un poquito más todo el tema del código de colores. Es importante que de acuerdo a las divisiones o al diseño de nuestra planta, utilicemos estos objetos, estos utensilios que nos van a ayudar a hacer el proceso de limpieza y desinfección según los códigos de colores. Es como así. Es decir, entonces que, por ejemplo, en esta ilustración podemos llevarnos una idea de a qué me refiero. Aquí tenemos una planta que está dividida por sus respectivas áreas y a cada área se le asigna un código de colores. De acuerdo a ese código de colores, entonces yo voy a utilizar unos objetos, unos utensilios para ayudar a hacer la limpieza que van a ser únicos y exclusivamente para cada una de esas zonas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el área del cafetín, vemos que está en un color naranja, se le designó este color a esta área, y los implementos para hacer la limpieza de esta zona son los que van a tener el color naranja. Por lo tanto, estos nunca van a ser transferidos hacia diferentes áreas, como por ejemplo el baño, la zona de producción, ya que esto, ¿qué va a hacer? Si este objeto pues, se utiliza para limpiar, por ejemplo, toda la planta, puedo incluso transportar microorganismos o suciedad o contaminantes desde una zona de una carga mucho menor a una zona, perdón, de una zona de carga mucho mayor a una zona de carga mucho menor de contaminantes. Entonces, como queremos evitar a toda costa la contaminación cruzada, sugerimos entonces que se tome este ejemplo para hacer uso de los utensilios con los cuales nos vamos a ayudar a hacer todo el proceso de limpieza. Bueno, este cuadro se ve como muy grande, pero realmente resume muy bien. Ya entrando al tema de los desinfectantes, recuerde que estábamos hablando previamente de los detergentes y de los jabones, ahora vamos a hablar de los desinfectantes. Normalmente en el interior de nuestras industrias utilizamos mucho el hipoclorito o algunos ácidos orgánicos como el ácido peracético. Pero es importante tener en cuenta que hay muchos tipos de desinfectantes, hay muchos componentes activos que también nos van a ayudar a destruir o eliminar microorganismos en específico. Entonces, por ejemplo, para los alcoholes, miren que aquí tenemos varios agentes, varias sustancias y componentes activos, por ejemplo, alcohol, amonio cuaternario, el hipoclorito, por supuesto, peróxido de hidrógeno, ácidos orgánicos, desinfectantes que actúan de acuerdo al pH, y cada uno va a actuar sobre un grupo determinado de microorganismos. Entonces aquí miramos, por ejemplo, el hipoclorito, bacterias, hongos, levaduras, esporas de bacterias, virus, van a actuar sobre estos microorganismos y aquí pues nos van a especificar cuál es el modo de acción, cuál es la ventaja y quizás cuáles son las desventajas. Por ejemplo, aquí como desventaja vemos que el hipoclorito es un poco corrosivo, un poco residual, entonces todos estos ventajas y desventajas son las que debemos de evaluar con la finalidad de ajustarnos al desinfectante que mejor nos va a ir en nuestro proceso como tal, de acuerdo a los alimentos que yo manipulo, que manejo en el interior de mi industria, y pues como dadas las características de mi industria, la idea es ajustarme a estos desinfectantes. Bueno, entonces siempre tener en cuenta qué se va a limpiar, cómo y con qué se va a limpiar, quién va a realizar este proceso, en qué momento. Siempre tener esto muy en cuenta y toda esta información dejarla consignada en los registros. Listo. Entonces estos registros también se van a ser conocidos como POEs, o plan operativo estandarizado. Aquí se va a detallar muy bien todo el proceso de limpieza y desinfección, cómo se debe hacer, de qué manera, con qué se va a hacer.
Entonces siempre nos va a responder la pregunta de qué limpiar, cómo limpiar, cuándo limpiar, qué limpiar, cómo limpiar, con qué limpiar y desinfectar, por supuesto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un documento, de un registro, ¿cierto? De los POEs. Aquí entonces encontramos, por ejemplo, qué área vamos a someter a proceso de limpieza y desinfección o qué objeto, cómo se va a hacer ese proceso o cuál es el objetivo, un diagrama de flujo, qué materiales vamos a utilizar, ya entrando al tema de detergentes y desinfectantes, entonces sí es necesario hacer diluciones, cómo se debe hacer la preparación de estas sustancias para poderlas aplicar, con qué frecuencia y quién sería el responsable. Yo sé que todos en algún momento hemos tenido acceso a estos documentos. Normalmente va pues asociado a algunos registros en los cuales se deja una firma del operario responsable del proceso de limpieza y desinfección y allí se especifica qué horario se hizo la limpieza, quién lo hizo. Bueno, entonces siempre es muy importante que revisemos, nos ajustemos a lo que proponen los POEs en nuestra institución, en nuestra compañía. ¿Quiénes son los organismos que se encargan de hacer la inspección, vigilancia y control de, por ejemplo, todo el programa de limpieza y desinfección? Recordemos que este programa pertenece al plan de saneamiento básico junto con otros 3 programas. Entonces, o sea, realmente esto se debe aplicar en el interior de todas las empresas y el ente encargado de revisar, de controlar, de hacer pues como el monitoreo del cumplimiento de todos estos programas, vamos a revisar entonces de dónde sale todo esto. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Salud y de la Protección Social como la entidad que se encarga de sacar toda la normatividad, es decir, ellos son los que la elaboran, los que hacen las directrices, qué se debe de cumplir en el territorio colombiano, qué lineamientos debemos de procurar pues seguir, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, conocido como el INVIMA, es quien se encarga de revisar en esas plantas que hacen elaboración de alimentos, que esta normatividad que determina el Ministerio de Salud, pues sí se esté llevando a cabo, sí se esté ejecutando de manera correcta. También hay otras entidades como las Secretarías de Salud o la Seccional de Salud de Antioquia, pues que también se puede, obviamente estoy hablando en el caso de Antioquia específicamente, se encargan de hacer también vigilancia, inspección y control a establecimientos gastronómicos y este tipo de entidades que son, digamos, ya en un sector terciario. Recordemos que el sector primario, que es el agro, el campo, la producción y cosecha de hortalizas, bueno, y de materias primas como tal, lo regula el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. En segunda instancia, las plantas de producción de alimentos, que son las que transforman esas materias primas en un producto final. Allí entonces entraría el INVIMA a hacer las veces de inspección, vigilancia y control. Y por último, las entidades territoriales como secretarías de salud municipales son los que harían la inspección, vigilancia y control en los establecimientos gastronómicos, con los vendedores ambulantes, ya eso sería el sector terciario. Entonces, en nuestra industria, que es en el sector secundario, sería el INVIMA, la principal entidad encargada de hacer control y vigilancia sobre nuestro proceso comunitario. Recuerden que todo esto va encaminado a asegurar la inocuidad de nuestro producto, de nuestro alimento, y garantizar que ese consumidor final pues no va a, o sea, al ingerir nuestro producto no le va a representar ningún riesgo a su salud. Bueno, para el caso de los establecimientos gastronómicos, es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, las secretarías municipales van a emitir conceptos que van a ser favorables, condicionados o van a ameritar el sello del establecimiento de acuerdo al grado de cumplimiento y de ajuste de la entidad a las condiciones sanitarias y el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Ustedes quizás han visto ya estos sellitos y los vemos muchísimo en los restaurantes,
bueno, en sitios en donde se haga manipulación de alimentos como tal y preparaciones, donde pues si es favorable es porque hay un alto grado de ajuste a todo lo que pide la normatividad. Recordemos que cuando hablamos de la normatividad nos referimos en este caso a la resolución 2674, que toca el tema de condiciones sanitarias y todo lo que son las buenas prácticas de manufactura. También, pues si ese establecimiento, digamos que no tiene tanto ajuste, no tiene tanto cumplimiento a las BPM, entonces va a obtener un sello amarillo, un sello de condicionado. No quiere decir que el sitio no sea apto para trabajar con alimentos, solamente eso nos da una idea de que necesitan hacer algunos ajustes adicionales para poder cumplir con toda la normatividad, para poder pues procesar sus alimentos pues, elaborados de manera higiénica. Bueno, y ya por último también pues tenemos un sello rojo. Normalmente este sello no lo vemos porque se aplica para establecimientos donde ya se sella el establecimiento como tal. Bueno, para el caso del INVIMA, ellos también llevan lista de chequeo donde se hace verificación de cumplimiento de toda la normativa, de todo el plan de saneamiento básico. Ellos siempre manejan todas esas listas de chequeo, todas esas verificaciones se hacen con evidencia. Entonces, por esa razón es que siempre tenemos que estar llenando todos los registros porque estos van a proporcionar la evidencia de que las cosas sí se están haciendo tal cual como están especificadas en los instructivos y manuales. Bueno, entonces, en últimas, con todo lo que hemos visto, podemos comprender que el objetivo general de la limpieza y desinfección es pues generar unos alimentos, unas preparaciones, un producto final que sea inocuo. Entonces, si unimos este eslabón de la limpieza y desinfección a otros eslabones que se mencionan en las BPM, como mantenimiento en buenas condiciones de las materias primas, procesos apropiados, manipulación adecuada, conservación apropiada, pues vamos a dar cumplimiento a este objetivo general de inocuidad en los alimentos. Bueno, ¿cómo puedo verificar entonces que el proceso de limpieza y desinfección sí se ha llevado de manera acorde a mis procedimientos, a mis instructivos y manuales? ¿Y cómo puedo verificar que estos sí han sido efectivos? Entonces, primeramente, con una inspección visual, ya lo dijimos previamente al iniciar esta charla, yo me voy a llevar una idea del grado de limpieza de una superficie o de un objeto. También entonces hay otros métodos, por ejemplo, marcadores de fluorescencia, conteos de colonias, bioluminiscencia. ¿Qué es importante tener en cuenta con estos otros métodos? Pues evaluar las ventajas y desventajas y pues si se ajusta a mi situación, a mi empresa, estos métodos que mencionamos aquí. ¿En cuál de estos caería el laboratorio? En el tema de, perdón, en el método de conteo de colonias. Entonces allí ya el laboratorio con sus procedimientos y sus métodos especializados pues trata de hacer una detección del crecimiento de microorganismos en la superficie. Por supuesto, si un proceso de limpieza y desinfección se llevó a cabo de manera adecuada, pues yo esperaría que a las 48 horas o 72 horas pues vaya a encontrar unos resultados negativos. Es decir, no hubo crecimiento de ningún microorganismo. En caso contrario, si mi proceso no fue realizado de manera adecuada, si no está siendo efectivo, voy a encontrar crecimiento de microorganismos, llámese bacterias, hongos, mohos, levaduras, ¿cierto? Entonces, en este caso que estamos hablando específicamente de las pruebas que realiza el laboratorio, ustedes ya de pronto han tenido, algunos han podido observar el proceso para tomar estas muestras. Este cuadrito que tenemos aquí, es, esto es una placa en la cual observamos el crecimiento de los microorganismos. Cada uno de estos punticos que ustedes visualizan son bacterias o levaduras que pudieron haber crecido de una muestra de alimento o de una superficie en este caso. Y pues aquí hacemos simplemente este recuento y lo reportamos, es decir, entregamos un resultado final para que se tomen unas medidas, en este caso correctivas o medidas preventivas para evitar pues que cuando hagamos el proceso de limpieza y desinfección estos microorganismos pues queden presentes. Entonces ahí tocaría retomar nuevamente
con el proveedor de los detergentes y de los desinfectantes, retomar nuevamente para verificar si de pronto el producto que estamos utilizando no es el más adecuado. Como vimos previamente, entonces también basándonos en el tipo de suciedad o de alimento que yo genero, en el tipo de matriz, y pues así tratar de corregir esto. Realmente cuando el proceso de limpieza y desinfección ha sido efectivo, no se va a observar crecimiento de ningún microorganismo en estos objeticos que se llaman placas de Petri. Bueno, entonces estas son algunas de las pruebas que se realizarían en el laboratorio y por supuesto otra gran cantidad de pruebas que nos van a ayudar a determinar si el proceso de limpieza y de desinfección sí fue adecuado. Recordemos entonces que el laboratorio realiza estas pruebas para ambientes, superficies, manipuladores y productos. En todos, por supuesto, se va a ver evidenciado que mi proceso de limpieza y desinfección se haya sido eficaz, si se esté ejecutando de acuerdo a lo planeado y, por supuesto, que sí esté teniendo, pues que sí esté siendo eficaz. Bueno, con esto entonces ya finalizamos esta charla. Vamos a proceder entonces con una evaluación. Realmente es muy sencilla, es muy fácil. Y pues la idea es que todo lo diligencien. Recuerden siempre llenar con el nombre completo y la cédula, porque esto va a proporcionar una evidencia de que ustedes tienen este conocimiento, se les entregó, y pues también muy importante que se vea reflejado en los resultados de los estudios que se realizan al interior de la planta de producción. Bueno, muchísimas gracias por participar de esta charla.